Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad de Yacambú y vamos a hablar sobre las necesidades fisiológicas de la materia psicología de la motivación y la emoción. Los integrantes de este equipo son Tania Vázquez, Lili Cárdenas, Aiselina Hernández, Marlene Daniel, Johan García y mi persona. Una necesidad es cualquier condición de una persona que resulta primordial e indispensable para la vida, el desarrollo y el bienestar. Las necesidades que se toman generalmente como punto de partida para una teoría de la motivación son los así llamados impulsos fisiológicos. Las necesidades fisiológicas. Estos impulsos de necesidades fisiológicas deben considerarse inusuales en seres corrientes, porque son aislables y localizables somáticamente. Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. Son necesidades básicas para mantener la homeostasis referente a la supervivencia. Necesidades de respirar, de beber agua, hidratarse y alimentarse. La necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos corporales, necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales, necesidad de mantener la temperatura corporal de un ambiente cálido o con vestimenta. Las necesidades fisiológicas se mantienen mediante déficits circulares o del corriente sanguíneo, así como pérdida de agua, privación de nutrientes o daño físico. Si se inhiben hasta el punto de que la necesidad se consolida e intensifica, se provoca un daño corporal o una patología. Por tanto, las necesidades fisiológicas, cuando son insatisfechas y se intensifican, representan emergencias que amenazan la vida. Las necesidades fisiológicas describen una función biológica deficiente. La satisfacción de agua o de comida o la recuperación de un daño físico elimina la necesidad fisiológica y en consecuencia la emergencia biológica. Aquí se representa el modelo de secuencia de necesidad, función, comportamiento. El primer punto es el estado de saciedad. El segundo, la privación fisiológica se desarrolla poco a poco. El tercero, la privación fisiológica prolongada causa necesidad corporal. En el cuarto, las necesidades se intensifican, que dan origen a la función psicológica. En el punto 5, ocurre la conducta motivada y dirigida hacia una meta con intento para satisfacer una función. En el punto 6, con ocurrencia de la conducta consumatoria. Y en el punto 7, la función reducida. Aquí especificamos lo que es el patrón psíquico, que presenta el sufrimiento y la disminución de la función psicológica, la cual consta de procesos centrales: necesidad, función, homeostasis, retroalimentación negativa, múltiples informaciones y múltiples resultados, mecanismos, motivación y emociones, endógeno o intrínseco y mecanismos exógenos o intrínsecos. La necesidad fisiológica describe una condición biológica deficiente. La necesidad fisiológica se manifiesta mediante déficits tisulares y del corriente sanguíneo. Si se inhiben hasta el punto de que la necesidad fisiológica se consolida e intensifica, se produce un daño corporal o una patología. La función en un término psicológico, motivacional, no biológico, significa la manifestación consciente de una necesidad biológica subyacente. La homeostasis se refiere a los esfuerzos automáticos del cuerpo para mantener un estado normal y constante en la corriente de sangre. La retroalimentación negativa se refiere al sistema de interrupción fisiológica de la homeostasis. Las múltiples informaciones y múltiples resultados vienen siendo los canales de entrada o medios de activación. Se puede sentirse, por ejemplo, luego de sudar, o comer alimentos salados o donar sangre. Los mecanismos intrínsecos son los mecanismos reguladores que incluyen todos los sistemas biológicos que actúan, motivación y emoción, en concierto para activar, conservar y terminar las necesidades fisiológicas que subyacen en la función.
los mecanismos extrínsecos incluyen todos los mecanismos no biológicos que desempeñan una función para activar, mantener y terminar la función psicológica, que regula los comportamientos de satisfacción de la necesidad. La regulación y frustración fisiológica. Cuando los estados mentales regulan las necesidades fisiológicas, ocurre la autorregulación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elena y voy a hablar sobre la regulación y sus fundamentos. Según Maslow, las personas están dominadas por los impulsos de sus necesidades internas, insatisfechas que orientan y determinan su comportamiento. Existe una jerarquía de necesidades humanas, una escala de prioridad de estas necesidades que va desde las necesidades fisiológicas, de seguridad y sociales, hasta la autoestima y la autorrealización. En el fondo, Maslow contribuye con una psicología de la personalidad de los subordinados, con base en el estudio de la motivación humana, haciendo énfasis sobre las necesidades internas del hombre. Maslow desarrolla su teoría de la jerarquía de las necesidades alrededor de 5 conjuntos nutritivos, para satisfacer lo que le llaman necesidades básicas, a saber como lo son las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor o sociales, de estima y necesidades propias de actualización. Las necesidades fisiológicas constituyen el nivel más bajo de todas las necesidades humanas, pero son de vital importancia. En este nivel están las necesidades de alimentación, de sueño y reposo, de abrigo y de deseo sexual. Las necesidades fisiológicas están relacionadas con la supervivencia del individuo y con la preservación de la especie. Son necesidades intrínsecas y nacen con el individuo. En este momento podemos observar la pirámide de Maslow. En el primer escalón tenemos la fisiología, la respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. En el segundo está la seguridad, que implica seguridad física, de empleo, de recursos moral, familiar, de salud y de propiedad privada. En el tercero está la filiación, amistad, afecto e intimidad sexual. Cuarto, reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y por último tenemos la autorrealización, que implica la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Según Maslow, si a una persona le falta esta comida, ropa, seguridad, amor, prestigio, etc., lo más seguro es que sus necesidades de comida y ropa se conviertan en las más inmediatas. Por lo tanto, son motivantes de conducta. Si las necesidades fisiológicas son las que dominan al individuo, las otras necesidades serán inoperantes, mientras las primeras no se satisfagan. El escalón básico de Maslow es de las necesidades fisiológicas, hambre y sed. Cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas necesidades, empieza a preocuparse por la seguridad de que las va a seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la seguridad frente a cualquier daño. Una vez que el individuo se sienta seguro, empieza a buscar la aceptación social. Cuando el individuo está integrado en grupos sociales, empieza a sentir la necesidad de obtener prestigio, éxito, alabanza de los demás, y finalmente los individuos que tienen cubiertos todos estos escalones llegan a la culminación y desean sentir que están dando de sí todo lo que pueden y desean crear. Buenas noches, mi nombre es Lili Cárdenas y soy estudiante de la Universidad de Yacambú en Psicología de la Motivación y Emoción. Voy a hablar sobre el dolor, hambre y sueño. El dolor lo causa el tejido dañado, las perforaciones, cortes, quemaduras en la piel, la silla incómoda, los músculos adoloridos, la temperatura muy fría o caliente. El dolor es desagradable y poca gente lo desea. Debido a que el dolor es tan primitivo, en términos evolutivos, la motivación para escapar y evitar el dolor es un factor que llama la atención de manera significativa y que domina la conciencia. Más aún, el dolor logra la atención porque su ocurrencia es por lo general menos predecible que las otras necesidades, como la sed, el hambre y el sexo. El dolor motiva dos tipos de comportamiento entonces, el escape y la recuperación. Este motivo es poderosísimo. Su motivación surge de la extensa red de terminaciones nerviosas libres que envían información de dolor a la formación reticular, al sistema límbico y al tálamo. Las endorfinas moderan la sensación de dolor al activar la red de eliminación del dolor
y los recuerdos de las formas que superamos las lesiones pasadas atenúan o exacerban el dolor experimentado. Entonces veamos en qué consiste esta red de eliminación del dolor. Una vez que ha sido activada por endorfinas, tales proyecciones de haces cerebrales pueden inhibir, incluso eliminar los mensajes de dolor. En general, la amenaza a la vida, el miedo y la emoción intensa constituyen el pequeño intervalo de experiencia que permite que el cerebro libere endorfinas necesarias para abolir el mensaje del dolor. La información del dolor se transmite desde el sistema nervioso periférico al cerebro, pero el dolor no se procesa ni experimenta cuando todos los sitios receptores disponibles están llenos de endorfinas, lo cual se asemejaría a no poder encontrar un sitio en un estacionamiento lleno. El cerebro entonces elabora endorfinas en la glándula pituitaria y el hipotálamo y las libera durante momentos de estrés y lesión. La regulación fisiológica del dolor, veamos como ejemplo. El sistema nervioso periférico posee una extensa red de terminaciones nerviosas libres que se extienden a través de la piel y de los tejidos cuando ocurre un daño en el tejido. Dichas terminaciones activan el dolor en diversas formas, como a través de las sensaciones de temperatura elevada, como la taza de café caliente, cubo de hielo, agentes químicos con los ácidos, presión directa, como cuando uno tiene los zapatos apretados, y el tacto, puede ser los pinchazos. De manera característica, las terminaciones nerviosas se estimulan directamente, pero también pueden activar mediante una liberación química confusa después de la lesión. Dos tipos de fibras nerviosas transmiten información del dolor, desde las terminaciones nerviosas libres hasta la médula espinal y finalmente el cerebro. Las fibras A son gruesas y están recubiertas con mielina. Envían las muy rápidas sensaciones temporales de dolor agudo y pulsante. Las fibras C son delgadas, no están recubiertas con mielina. Envían las sensaciones de larga duración asociadas con el cansancio, el dolor persistente o crónico. La fibra A y C se extiende por la columna vertebral en tres áreas del cerebro: la formación reticular, que procesa la información de excitación del dolor; el sistema límbico, por ejemplo, el hipotálamo, que procesa la información emocional del dolor; y el tálamo, que procesa el aspecto de experiencia del dolor. En otras palabras, el tejido dañado por una cortada provocada por una hoja de papel manifiesta excitación en su intensidad, emoción, como puede ser el miedo, y experiencia de la herida del dolor. Esto también puede influir lo ambiental. Los recuerdos de dolor significativos son una forma de explicar las diferencias individuales en la intensidad subjetiva del dolor experimentado. Los recuerdos asociados con el dolor reducen la experiencia sensorial del dolor actual de una persona. Por ejemplo, las mujeres que han dado a luz informan que sienten un dolor menos intenso que las que aún no han parido. Por ende, los recuerdos relacionados con sucesos que aportan dolor atenúan una experiencia dolorosa actual de manera semejante a las endorfinas. En los aspectos, vamos a hablar ahorita es del hambre en sus aspectos neurofisiológicos de la conducta de comer. El objetivo básico de la alimentación es la provisión de energía para llevar a cabo las funciones vitales, la reparación del desgaste y ayudar al crecimiento. La conducta de comer está controlada por señales de hambre, o sea, búsqueda de comida en su consumo, señales de saciedad, causando la terminación de la conducta de comer. El carácter autorregulatorio del hambre actúa a corto y a largo plazo. A largo plazo regula el peso corporal y a corto plazo la ingesta de comida y saciedad. Hay dos aspectos neurofisiológicos de la conducta de comer que dicen que hay dos hipótesis para explicar la regulación de la alimentación. Una es la hipótesis glapostática, que es a lo corto plazo. La señal para el hambre es la disminución de la glucosa de la sangre, y la hipótesis lipostática, que es a largo plazo. La insulina afecta al apetito e ingesta de comida. Las señales son proporcionales a la cantidad de grasa almacenada, por lo tanto, lípidos igual a grasa. Esto puede también influir la sociedad y la cultura, como presencia de otras personas. Comemos cuando estamos acompañados, acontecimientos sociales, banquetes, celebraciones, influencias socioculturales, horarios de comida dependiendo del trabajo que realicemos, donde estemos, influencias culturales, diferencia entre los usos y preferencias de la comida en distintas culturas. Ahora veamos el sueño. Tiene una gran importancia biológica, aunque como proceso fisiológico es poco conocido. El sueño es un proceso activo que tiene que ver con la recuperación física y psíquica del organismo.
El número de horas necesarias de sueño varía de una especie a otra, incluso dentro de la misma especie a distintas edades. La edad, la estimulación ambiental, el estrés, preocupaciones, horario laboral, todos estos factores pueden influir en el sueño. Las funciones del sueño van a desempeñarse en la restauración del organismo. Paradójico, permitiría al organismo una recuperación y reprogramación psíquica, mientras que el sueño no paradójico permitiría al organismo recuperarse físicamente. La función de supervivencia y de adaptación. Permanecer inmóvil durante el sueño permite a ciertos animales pasar desapercibidos ante sus depredadores. ¿Qué pasa si privamos a las personas del sueño? Desde el punto de vista cognitivo, aumentaría el tiempo de reacción en la realización de diversas tareas, disminuiría la velocidad de realización de operaciones matemáticas y la aparición de déficit en tareas psicomotoras. Deterioraría en forma general en tareas que requieran atención selectiva. Mi nombre es Aikelis Hernández, estudiante de psicología. Mi punto a exponer es el valor de la sexualidad. Este punto tan importante podemos decir que es el conjunto de caracteres especiales, externos e internos que presentan las personas. O también podemos decir que es lo que define una identidad. Una identidad, ¿verdad? Un comportamiento, un carácter o una conducta, identificándose como hombre o como mujer. Podemos decir que esta importancia, este punto es tan importante de la sexualidad humana que está muy influida, ¿verdad? Influida a estímulos ambientales, como, ¿verdad? Como podemos ver, como los patrones culturales, como el aprendizaje social que recibimos, lo que vemos en la calle. También podemos, lo puedes también manifestar en la familia, en la escuela y en los medios de comunicación. Debemos, ¿verdad?, estar muy pendiente a eso. El sexo está ligado a la naturaleza humana. Que si Dios nos ha creado, ¿verdad?, para producirnos, para reproducirnos, para procrear. Eso en la ciencia, ¿sí?, biológicamente Dios nos estableció así, de esa manera, algo natural. Pero ¿qué ha pasado, verdad? Que el mundo, es decir, la sociedad se ha adaptado a esta compleja realidad, ¿verdad?, en la condición de todos los humanos, de todos nosotros, con una estructura, aparte de la biológica que Dios ha creado, está la psicológica, ¿verdad?, lo emocional y lo social. Veamos el primer punto, ¿verdad? Un primer punto que es la parte biológica, que habíamos dicho, ¿verdad?, que es lo que constituye la base, es decir, el que establece el comportamiento social. Que la actitud para reproducirnos, como lo dije antes, ¿verdad?, nuestra capacidad para sentir, eso es algo natural que Dios estableció, ¿verdad?, y que uno responde a eso sexualmente porque Dios lo estableció de esa manera antes de nosotros nacer, antes de la creación. En la perspectiva psicológica podemos ver, ¿verdad?, que este punto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque está formado por las emociones, por los pensamientos y la personalidad de cada individuo. Es decir, la persona, cada quien somos diferentes. Cada individuo es totalmente diferente a otro, ¿verdad? Podemos también decir que es la que determina la forma de actuar. Es decir, con todo eso, es decir, responder a diversas situaciones. Es decir, la persona presenta, ¿verdad?, situaciones, aflicciones o problemas o casos, puede ser de cualquier aspecto,
Y esa parte es la que él va a manifestar en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Por eso que debemos, ¿verdad?, ir viendo y moldeando, ¿verdad?, ir enseñando, ir corrigiendo o dirigiendo a esa persona a que la sexualidad es algo natural, ¿verdad?, que Dios estableció en los humanos y que es una forma que se tiene que hacer, ¿verdad?, en como debe ser. Es un matrimonio, y después del matrimonio tú procreas, tú haces eso como algo natural, algo bonito. Podemos también decir, ¿verdad?, que en la parte psicológica hay comportamientos, ¿verdad?, en cual se rigen, ¿verdad?, en la cual se haya en relación directa a los patrones culturales. Es decir, lo que yo veo, en el momento que yo veo cosas y la persona recibe. Pero si no tiene un conocimiento, llega a desviarse cosas que no está bien. Por eso que es muy importante la parte psicológica, porque es lo emocional, es lo que la gente palpa, lo que ve, a veces distorsiona cosas que no están bien. Y entonces la gente o las personas lo hacen normal y resulta que está mal. En la perspectiva clínica, que es la parte que analiza todos aquellos aspectos que pueden alterar o deteriorar, ¿verdad?, la función sexual. ¿Por qué? Porque eso está ya, eso es algo biológico. Es algo que muchas personas dañan eso. Se piensa que la sexualidad debe surgir de forma natural, ¿verdad? Pero, y estar libre, que seamos libres de nuestro interior, que eso sea natural. ¿Por qué? Porque pasa que hoy en día se vive eso, que la mujer, el hombre, hacen su sexo sin establecer un matrimonio. Y eso está mal. Entonces vienen las consecuencias tanto psicológicas como social. Debemos establecer el matrimonio y después una relación sexual para que todo fluya naturalmente. Bueno, continuamos, seguimos vemos que existen terapias, hoy en día terapias, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a modificar aspectos erróneos que están llenos en la sociedad y que el individuo, ¿verdad?, reprenda toda cosa de esa actitud errónea y que le sea modo útil para que se adapte a una vida sexualmente normal, ¿verdad?, adaptiva y tenga un buen funcionamiento entre las parejas. Yo, ¿verdad?, me atreví a colocar las tres preguntas porque muchas personas, ¿verdad?, a veces por falta de conocimiento la gente comete errores. Entonces, mire, aquí tengo 3 preguntas que es bueno saberlo, lo coloqué así, es bueno saberlo. Primera pregunta es, ¿en qué momento nos definimos y nos identificamos como hombres y mujeres? Muy pendiente a eso. Vemos que nuestros hijos, vemos que las personas tienen que identificarse. Aquí creo que el sexo biológico viene fijado por un código genético heredado y está determinado ya en el feto, ¿verdad? Se supone que cuando uno nace ya sabemos si somos hombre o mujer, pero la identidad sexual es un sentimiento subjetivo, generalmente ligado al sexo, aunque reforzado por la educación, el ambiente, ¿verdad? Y lo normal que se define si el niño o la niña hace cosas que no sean de su sexo es a los 3 años. Tenemos que estar muy pendientes, nosotros como familia, porque
en la familia, en el hogar, papá y mamá, ¿qué pasa con nuestros hijos? Muy importante, estén pendientes. Segunda pregunta que coloqué, ¿qué podemos considerar normal y qué se califica como perversión dentro de la expresión de la sexualidad? Aquí coloqué que el concepto de normal se ha ampliado enormemente. La gente dice, ay, es normal que el niño seque cabello, el niño que juegue con las niñas y juegue con muñecas. La gente lo ha visto normal. Lo que este señor consideraba una aberración, hoy puede ser una simple variante. La normalidad es cambiante como es la sociedad. La sociedad dice, ay, antes los niños jugaban por los niños, cosas de niños, bicicleta, cosas de niños, y las niñas con las niñas. Hoy en día hacen todo lo contrario. Y la gente, lo que son mamá y papá, ay, es normal que el niño juegue con muñeca, y está mal. Hoy en día calificamos de normal lo que es mayoritario, ¿verdad? Eso hay que estar pendiente de eso. Niño es niño y niña es niña. No podemos ser medio, eso es mentira. Otra tercera pregunta es cómo nos influye los factores psicológicos y las experiencias anteriores a la hora de vivir nuestra sexualidad. Es decir, al momento de nosotros nos casamos, ¿verdad? Tengamos un matrimonio, nos casemos, ¿verdad? Y formemos una familia. Eso es muy importante, porque hay experiencias que dicen, una experiencia sexual traumática, si yo me pongo en la mente que no, que yo anteriormente, que yo vi, que me parece, hay cosas que influyen en la mente, porque la gente se trauma por ver a una situación de una pareja o por violación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros a veces, esta experiencia que tuvimos antes del matrimonio, un conflicto emocional, el miedo al rechazo, los tabúes, ay, que no se puede, los complejos, el temor al embarazo, ay, yo no puedo ser embarazada, el no sentirse atractivo, las preocupaciones, todo eso influye a tener una vida sexualmente normal. Entonces podemos impedir esto disfrutando del sexo. Debemos ver estas cosas como algo muy, muy importante en nuestras vidas. Nosotros a veces la mente nos maneja a pensar cosas que no están bien. Entonces debemos, ¿verdad?, instruir un poco más y buscar ayuda. Esto ha sido todo por hoy, por esta exposición. Gracias, espero que le haya ayudado mucho. Mi nombre es Marilyn Cariele. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los modelos de secuencia, lo que es la necesidad, la pulsión, el comportamiento y la homeostasis. La necesidad es cualquier condición inherente y necesaria para la vida, el desarrollo y el bienestar. Las necesidades proporcionan un rango de motivos al servicio de la vida, el crecimiento y el bienestar de un individuo. En los modelos de secuencia, las necesidades vienen estructuradas de la siguiente manera: fisiológica, psicológica y social. En las fisiológicas tenemos lo que es el hambre, la sed y el sexo. Estas implican un sistema biológico, circuitos cerebrales y neuronales y las hormonas. En las psicológicas tenemos anatomía, competencia y afinidad. Estas existen en la naturaleza y por ellas son inherentes para todo el mundo. En cuanto a los sociales tenemos lo que es logro, intimidad y poder. Estas surgen de nuestras propias experiencias. En los modelos de secuencia, en cuanto a la pulsión es una tensión o excitación motivacional que activa el comportamiento para satisfacer una necesidad. Estas son o se pueden decir que son primarias y secundarias. En las primarias tenemos que se relacionan con necesidades biológicas,
del cuerpo, o sea, hambre, sed, sexo. Y la secundaria es el comportamiento no satisface una necesidad biológica, está obvia. La experiencia y el aprendizaje previo genera necesidades. La pulsión fisiológica, esta es una manifestación consciente de una subyacente necesidad biológica inconsciente. Y la realimentación negativa, esta se refiere al sistema fisiológico de interrupción de la homeostasis. En cuanto a las entradas múltiples y salidas múltiples, la función tiene entradas y salidas múltiples, las cuales dan unas respuestas conductuales que éstas satisfacen la pulsión. En cuanto al comportamiento, esta es la manera que tiene una persona de comportarse ante ciertos estímulos que recibe del entorno en el cual se desenvuelve. Estos comportamientos pueden ser de varios tipos. Tenemos consciente, inconsciente, privado y público. En cuanto al comportamiento consciente, es aquel que se lleva a cabo luego de un proceso de racionamiento. O sea, un ejemplo podría ser cuando nos encontramos en la calle al profesor de matemática y lo saludamos. El inconsciente, se produce de modo automático, es decir, el individuo no se detiene a pensar lo que va a suceder o lo que está pensando, lo que va a reflexionar, o acerca de una determinada conducta que va a desarrollar. Un ejemplo, cuando nos golpeamos, cuando nos tocamos el pies, cuando nos golpeamos. El privado, se desarrolla justamente en el ámbito privado de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra casa o en la soledad. En cuanto al público, se desarrolla frente a otros seres humanos en un espacio público donde se convive con el resto de la sociedad o la comunidad. En cuanto a la homeostasis, la homeostasis es una tendencia que tiene el cuerpo de mantener un estado constante. Muestra la capacidad del cuerpo de mantener un nivel óptimo de funcionamiento físico. El cuerpo no solo tiene una tendencia a mantener un estado constante, sino que también dispone de los medios para hacerlo. Dispone el cuerpo para llevar a cabo conductas necesarias para responder un déficit. Un ejemplo sería cuando tenemos sed, es un estado motivacional experimentado y de manera consciente. Buenas tardes, mi nombre es Joel García, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Yacambú. Mi punto a explicarles es sobre la escala motivacional de Abraham Maslow y la jerarquización de necesidades que él diseñó para darle explicación a ciertas cualidades del ser humano. ¿Sí? Primero que todo vamos a ver quién fue Abraham Maslow. Abraham Maslow nació en Nueva York en 1908 y murió en California en 1970. Fue un psicólogo muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, puesto que fue uno de los primeros exponentes o de los principales exponentes de la psicología humanística, la relación que tenía el estudio de la psicología con el ser humano y las cualidades o necesidades que cada uno de ellos pues ameritan, ¿no? Él hizo una postulación de que la psicología como tal debe de inmiscuirse a una tendencia humana básica hacia la salud mental. No solamente estar bien consigo mismo es encontrarnos en buena condición física o en buena salud física. También es necesario que tengamos una buena salud mental. Pero para llegar a obtener esta salud mental nosotros debemos pasar por ciertos procesos de autoactualización, que es lo que más adelante vamos a observar con su pirámide, y una autorrealización, que es a lo que pretendemos llegar. Esta psicología humanista o los estudios desarrollados por Abraham Maslow se pueden tomar como un paradigma dentro de los estudios del conductismo y el psicoanálisis. Para poder hablar sobre la pirámide de Abraham Maslow,
la pirámide motivacional, vamos a hablar sobre la jerarquía o jerarquización de necesidades, que fue algo que él también, que tiene relación con lo mismo. Una cosa conlleva a la otra. En esta jerarquización de necesidades o en esta pirámide se describen como una pirámide de 5 niveles, cada uno de ellos con ciertas necesidades pertinentes que el ser humano requiere para poder autodesarrollarse, autorrealizarse. Las primeras 4 o los primeros 4 escalones se pueden todos englobar como unas necesidades de déficit, que es lo que el ser humano debe de sentir o debe de requerir para llegar a su formación integral. Y después de que hayamos sobrepasado estas necesidades de déficit, vamos a llegar a un nivel superior o a la cúspide o a la punta de la pirámide, que eso a veces nosotros lo conocemos como una autorrealización, una motivación de crecimiento o necesidades de ser. La idea de la creación o del estudio de esta jerarquía de necesidades o de esta pirámide motivacional es que para nosotros poder llegar a la cúspide de la pirámide, nosotros tenemos que tener o avanzar por ciertas necesidades inferiores para poder llegar a la cúspide. Es como todo, para tú llegar a la punta de una montaña debes empezar desde la base. Acá podemos observar como tal la pirámide de Maslow, ¿sí? 5 escalones, dentro de cada uno de los escalones se encuentra identificado con un área en específico. La primera es el área física o fisiológica. Dentro de esta se encuentran inmiscuidas lo que es la respiración, alimentación, descanso, sexo y la homeostasis, que es el proceso de regulación que tiene el cuerpo o el ser humano como tal. Es lo básico que todo ser humano necesita. Luego encontramos un escalón de seguridad. Allí nosotros hablamos de una seguridad integral, no solamente motivacional, sino también material, física, de empleo, de recursos familiares, una seguridad moral, una seguridad de que estamos en buena condición de salud. Un escalón de afiliación o de amor. Allí es donde nosotros encontramos la parte sentimental, la parte de afecto, la parte de amistad o de intimidad sexual con tu pareja. Posterior a este y subiendo en forma ascendente en la pirámide encontramos el escalón de reconocimiento, donde nosotros vamos a empezar a confiar en nosotros mismos, a respetar, a empezar a pensar en el éxito, en lo que podemos lograr, en lo que podemos conseguir. Ya nosotros habiendo superado estas 4 necesidades de déficit, como las define Abraham Maslow, podemos hablar de la cúspide o de la necesidad de autorrealización. Dentro de esta nosotros encontramos la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos y la resolución de problemas. No hay mucha complicación en base a la misma, puesto que para nosotros poder llegar a autorrealizarnos debemos de pasar por ciertas etapas, ciertos procesos, o debemos superar muchos obstáculos o muchas barreras para poder encontrarnos como un ser integral o como un ser de yo mismo, ¿sí? Abraham Maslow hizo una vinculación muy espontánea para poder entender la psicología humanista como tal a las necesidades que nosotros debemos de superar para poder autorrealizarnos. Este ha sido todo mi punto para exponer, espero lo hayan entendido y será para otra ocasión.